Bien, en este video vamos a mostrar un ejemplo que puede servir de base para la tarea 3 correspondiente a ser como un gestor de noticias. Entonces lo primero que voy a hacer es voy a ubicarme, vamos a mirar, voy a abrir aquí. Voy a abrir un proyecto que tengo creado un directorio aquí en tarea 3 y voy a ir a esta parte. Entonces en esta parte voy a abrir el terminal y aquí básicamente lo que voy a hacer es empezar a crear un proyecto nuevo con Angular. Entonces voy a decirle en new y voy a darle el nombre del proyecto y voy a llamarlo gestor de noticias para que me creo un nuevo directorio dentro del directorio tarea 3. Entonces esta parte ya la sabemos configurar, SCSS, y ahí está instalando los diferentes paquetes. Entonces, mientras instala los paquetes, ¿cuál es el propósito? Vamos a crear un componente y este componente vamos a llamarlo inicio y vamos a crear una interfase donde en esa interfase vamos a adicionar unos datos y son las diferentes noticias. Entonces debemos crear un arreglo de objetos. Entonces mientras se instala, demos espera que los paquetes igualmente se están instalando. Y toma un poco de tiempo, ya lo sabemos que la primera vez, siempre que instala los paquetes, toma un poco. Bien, entonces ahí ya creó, simplemente voy a ubicarme en el directorio gestor de noticias, ahí ya lo tengo, voy a limpiar pantalla, entonces aquí ya estoy y dentro de este gestor de noticias, entonces como ya estoy ubicado, lo que voy a hacer es crear un componente. Entonces vamos a decirle generate component y vamos a crearlo dentro de un directorio que se llama componentes. Lo más aconsejable es que los componentes todos vayan en un directorio que se llame components, lo mismo que interfaces, clases, servicios, etc. Entonces vamos a decirle que vamos a crear un componente que se va a llamar inicio. ¿Sí? Vamos a tener header, footer y también vamos a tener el contenido de inicio. En este caso vamos solamente a hacer el inicio. Entonces ahí ya se creó el componente. Aquí lo vemos dentro de componentes. Y también vamos a crear dos interfaces. Entonces vamos a decirle ngGenerate interface y vamos de nuevo a decirle que la cree en un directorio que se llama interfaz. Entonces vamos a crear dos interfaces, una donde vamos a dar la estructura de una noticia. Una noticia tiene un título, una descripción, tiene una fecha, ¿sí? El autor de la noticia, el ID. Y también vamos a crear otra interfase que es las categorías, porque una noticia va asociada a una categoría. Entonces vamos a crear también una interfaz categoría donde en esa categoría vamos a tener el ID y ese ID a qué nombre corresponde, como si fueran dos tablas, ¿sí? Entonces en este caso vamos a crear una interfase primero que se llame noticias y vamos a crear otra que se llame categorías. Bien. Entonces aquí ya tenemos el directorio y dentro de categorías, entonces lo que vamos a hacer es la estructura que va a tener la noticia. No vamos todavía a adicionar los datos, solamente a crear. Entonces vamos a decirle que va a tener un ID que va a ser tipo number, va a tener lo que es un título y este título va a ser tipo string, va a tener también lo que es el contenido de la noticia. Antes del contenido vamos a decirle que va a tener un autor, va a tener una fecha, vamos a decirle que es tipo string y también va a tener una imagen asociada que también va a ser tipo string y lo que dije, vamos a tener un contenido
puede ser texto, que se llame texto. Y esto es básicamente lo que va a contener la noticia. Entonces vamos a decirle string. Bueno, no sé, y vamos a tener también el ID de la categoría. Entonces vamos a ubicarlo acá. Y el ID de categoría es tipo number, como si hubiéramos hecho la relación. Bien, ahora tenemos, bueno, estas categorías, perdón, aquí entré mal, esto lo voy a copiar y vamos a pegarlo en noticias. Acá está. En categorías, entonces básicamente vamos a adicionar el ID de la categoría y el título de la categoría. Entonces puedo colocar título tipo string. Bien. Entonces, una vez ya tenga esto, ¿sí? Es como si tuviera dos tablas. Esta tabla es categoría, esta es ID y esta es noticias. Obviamente, en una tabla, ya en un motor de base de datos, este ID se crea como si fuera autoincrement, ¿sí? Ya no es necesario colocar porque se autoincrementa. En este caso, no tenemos una base de datos. Entonces, vamos a crear un arreglo de objetos. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora sí, ya creamos la estructura, vamos a crear básicamente un arreglo de objetos que sea tipo noticias. Entonces vamos a decirle lista noticias y este lista noticias vamos a decirle que es de tipo array, ¿sí? Vamos a decirle dos puntos, vamos a decirle que es un array, pero este array va a ser de tipo noticias. Tiene que tener el nombre con que he creado la interfaz. Entonces debe ser de tipo noticias. Entonces aquí lo puedo declarar, ¿sí? Y a la misma vez voy a asignar cuáles los diferentes elementos. Entonces acá ya tenemos. Y comenzamos a adicionar el primer objeto. Entonces, ¿el primer objeto cuál es? El primer objeto es el ID. Entonces, vamos a tener una noticia con el ID 1. Vamos a tener otro campo que va a ser básicamente el ID de la categoría. Esto es coma. Y vamos a decirle que el ID de la categoría por ahora es 1. Ya vamos a mirar cuáles categorías. Ya hemos creado la estructura de la categoría, pero nos falta adicionar los datos. Aquí vamos a crear un título y vamos a decirle que este es noticia 1. Luego venimos acá y vamos a completar, este es autor. Vamos a colocar aquí autor noticia 1, ¿sí? Para diferenciar. Luego colocamos fecha. Y en esta fecha vamos a decirle que es de tipo day y vamos a decirle que nos va a generar un tipo de formato de la fecha string. Luego vamos a adicionar imagen. Imagen, vamos a adicionar una imagen, imagen 1. Y luego viene el texto, que ya es el texto de la noticia, ¿sí? Entonces, esta es una primera noticia, ¿sí? Que lo hemos creado en un formato tipo objeto. Esto es como si fuera un primer registro que pertenece a esta tabla o a esta interfase que es noticia. Entonces, en este caso, simplemente vamos a adicionar otro objeto que es como si fuera otro registro y vamos a adicionarlo acá. Entonces, voy a colocar acá noticia 2. Noticia 2, imagen 2.png, vamos a agregarle la extensión y estas imágenes, recordemos, deben ir siempre en el directorio access. Bien, entonces ya lo tengo acá, este es texto noticia 2, ya tengo acá, digamos, dos registros, ¿sí? El primer registro, la primera noticia y vamos a colocar la palabra export para que podamos leerla en el componente que hemos creado que se llama inicio. Entonces ahora vamos a llenar datos con categorías. Entonces lo mismo, vamos a crear lista de categorías
Y vamos a crear también un arreglo de objetos, ¿sí? Como si fueran registros. Entonces, en este vamos a decir que es tipo array y lo mismo que es de tipo categorías. Entonces, aquí simplemente vamos a agregar cada objeto. Entonces, en el primer objeto vamos a decirle que el primer dato que vamos a adicionar, ¿cuál es? Va a ser ID y va a ser el ID 1, o sea que el ID 1 está referenciado con un título que puede ser la categoría mundo, ¿sí? Y puedo tener otra categoría que es otro registro que es con ID 2 y puede ser deportes, ¿sí? Si yo quiero parametrizar más, recordemos que una de las restricciones que decía es que cada categoría está representada por un color. Entonces simplemente yo creo también otro campo que se llame color, ¿sí? Estoy haciéndolo mejor, más paramétrico, más sustentable. Entonces en este caso voy a colocar un color, lo puedo colocar en formato hexadecimal o simplemente vamos a colocarlo en color blue. ¿Para qué? Para que simplemente lo vamos a traer y directamente luego lo transformamos el estilo dentro de la vista. Entonces aquí rojo. Bien, entonces ya tengo la lista de categorías y tengo lo que son la lista o los registros de noticias. Ahora si me voy al componente, antes de irme al componente, recordemos que el componente principal, donde está el index.html, llama a una etiqueta de Angular que es app-root, que básicamente es esta vista. Entonces vamos a limpiarla y vamos a dejar el router outlet porque ya vimos que el router outlet es la que permite que nosotros podamos navegar a través de los diferentes componentes haciendo uso del módulo app-routing. Entonces simplemente voy a dejarlo acá, tal cual, y vamos a abrir el app-routing. Entonces el app-routing vamos a configurarlo para decirle que por defecto, cuando cargue localhost 2.4200, vaya a llamar al componente inicio, ¿sí? Entonces en este caso simplemente voy a llamar al componente. En este caso vamos a llamar al componente inicio. Entonces voy a cargarlo aquí y voy a llamarlo inicio component. Bien, entonces recordemos que esta arreglo routers es un arreglo de objetos donde siempre hay que pasarle dos parámetros, que es la ruta. En este caso vamos a decirle vacío, se quiere decir que cuando abra localhost 2.4200 va a abrir esto y le vamos a decir que cargue component, va a cargar el componente de inicio. Bien, entonces ya lo tengo aquí, ¿sí? En esta parte. Ahora bien, ya lo tengo aquí y de una vez voy a crear otro componente. ¿Por qué el otro componente? Inicio es donde vamos a tener, por decirlo así, las noticias, una lista de noticias, como si tuviéramos, por ejemplo, una lista de productos, ¿sí? Como si hiciera un sistema e-commerce. Pero vamos a tener unas noticias y estas noticias van a tener un título, van a tener pues una cierta información y además va a tener un ver más. Entonces, cuando le damos a ver más lo que va a hacer es ampliar el contenido de esa noticia. Quiero ver la noticia completa. Entonces, en este caso, para ver la noticia completa necesito de otro componente donde yo le pueda pasar como parámetro el ID de esa noticia. Entonces, voy a colocar en eje generate component y lo mismo vamos a crear dentro de componentes un componente que se llame detalle noticia. ¿Sí? En este caso, pues yo estoy creando los nombres, ya ustedes pueden adicionar como quieran el nombre. Bien, entonces ahí ya creo detalle noticia. Ya creé los dos componentes necesarios. Voy a salvar todo. Bueno, no tiene la opción de salvar todo de manera automática. Bien,
Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a ir a componentes y sobre todo vamos a tratar lo que es inicio. Entonces, en inicio vamos a darle como si fuéramos ahora, desde inicio, la vista, vamos a hacer uso de una directiva y sería un ng_for para que podamos leer cada uno de los registros de esa noticia. Entonces, aquí tenemos el LI y vamos a colocar un ng_for. Bien. Ya vamos a mirar quién va a ser en este lista. Este va a ser una noticia y ya vamos a ver que este va a ser lista noticias. Pero vamos primero a declarar lista noticias desde el lado de la lógica. Entonces tenemos que irnos al mismo componente pero en la parte lógica que es el TS y vamos a importar la interfase noticias. Entonces voy acá. Y voy a importar, en este caso, la interfase noticias. Entonces acá me voy y llamo a noticias. Bien. Y llamo a lista noticias. Entonces simplemente voy a declararla. Voy a crear algo. Puedo declararla como lista noticias y la asigno de esta manera, ¿sí? Entonces, no hay problema con que las dos se llamen iguales. Entonces, aquí, básicamente, este es nuestro lista noticias que estamos llamando acá. Entonces, lista noticias ya es, por decirlo así, el registro, los datos que tengo, ¿sí? Dentro de mi tabla noticias, que en este caso sería con la estructura de interfase noticia. Bien, una vez ya lo tengo acá, simplemente voy a hacer uso. Y dentro del LI entonces vamos a decir que voy a utilizar un encabezado H2. Recordemos que el H1 solamente se debe usar una vez durante toda la página HTML porque el H1 es el encabezado que sirve para la parte de posicionamiento. Usualmente ese se coloca en el título de la página, no en la etiqueta title, sino por ejemplo, en el logo, ¿sí? O cuando se coloque es principal. Entonces, en este caso vamos a colocar H2 y la etiqueta H2 sí se puede repetir, pero la etiqueta H1 no se puede repetir dentro del código HTML. Si lo permite la página, sí, obviamente no le va a salir un error diciendo no es permitido, ¿sí? Sí lo permite, pero si usted entra a Validator, w3.org, entonces se va a dar cuenta de que le va a recomendar y le va a decir que el H1 no es permitido. Bien, entonces ya volviendo a retomar esto, estoy de nuevo aquí dentro de H2 y el H2 vamos a dejarlo como el título de la noticia. Entonces voy a colocar esto y voy a decir que este va a ser noticia.título. Voy a verificar porque ya no recuerdo bien los nombres de los campos y aquí está. Entonces aquí me voy a la vista y voy a crear otro que sería, por ejemplo, la imagen. Entonces voy a crear la imagen y la imagen, entonces necesitamos bajar de nivel para ir al directorio ads y acá simplemente vamos a colocar noticia.imagen. Bien, el ALT siempre hay que adicionarlo porque, como he dicho, esto es lo que permita que el sitio web sea accesible. No es que ya es accesible todo el sitio, no, es una de las condiciones que pide, sobre todo para las personas que tienen discapacidad visual. Ellos usan un programa de text-to-speech que les va a permitir utilizar un programa para leerlo. Entonces simplemente ellos no ven la imagen, pero sí les va a decir que aquí hay una imagen que tiene tal descripción. Y aquí vamos a colocar que este va a ser el autor. Entonces voy a colocar el autor, voy a colocar aquí noticia.autor y vamos a colocar también la fecha. Entonces aquí yo puedo colocar luego con arreglos, con span, ¿sí? Para adicionar. Entonces voy a colocar noticia.fecha.
Bien, entonces una vez ya tenga la fecha, voy a ir de nuevo, sí, es fecha. Entonces una vez ya tengo esto, ya tengo pues básicamente va a imprimir todas las noticias. Bien, entonces vamos a mirar acá y nos falta un botón de ver más. Ya vamos a hablar sobre el resumen. Entonces aquí voy a colocar un botón y este botón voy a decirle que este va a ser el ver más. Y a este botón vamos a crearle un router link. Ese router link, ese botón de ver más, es el que me va a llevar al componente que he creado que se llama detalle noticia. Entonces vamos a crear lo que se llame detalle noticia y vamos a enviarle como parámetro el ID de la noticia. Entonces voy a colocarle noticia.id. Bien, entonces voy a compilar. Quizás vamos a ver un error que nos va a arrojar, ¿sí? En esta parte del router link porque no se ha creado la ruta, ¿sí? Entonces vamos a crearla igualmente. Entonces antes de compilar, entonces voy a crear la ruta aquí dentro de app router. Voy a colocar aquí from y vamos a importar lo que es el componente. Entonces vamos a ir a componentes, vamos a ir detalle de la noticia y vamos a ir a este componente. Y llamamos detalle noticia componente. Entonces de nuevo creamos otro objeto y este otro objeto vamos a crear aquí con el link que hemos dado que se llama detalle y N mayúscula. Entonces viene acá detalle noticia y vamos a pasarle un parámetro. Le estamos pasando un parámetro y este parámetro es el ID de la noticia. Entonces vamos a colocar dos puntos y vamos a decirle que el parámetro que vamos a pasar, que es tipo get, va a ser el ID. Se va a llamar ID, ¿sí? El ID de la noticia. Y vamos a decirle que va a cargar el componente y el componente que va a recibir, digamos, este parámetro se va a llamar detalle noticia. Bien. Entonces ya tenemos esta parte. Voy a limpiar esto y voy a decirle ngserver para que podamos mirar lo que ocurre. Entonces aquí él va a compilar. En este caso voy a abrir Safari, voy a abrir otro navegador. En este caso voy a abrir Safari. Y vamos a ver, en vez de Safari voy a abrir otro que es Firefox. Entonces voy a abrir Firefox para que podamos también ver los detalles. Bien, entonces ya abrí Firefox y me está preguntando aquí, compiló sin ningún problema y me dijo localhost 42, localhost 4200. Bien, entonces ya tengo esto y voy a abrir más herramientas de desarrollador web para que podamos mirar lo que ocurre acá. Cuando le estamos dando ver más en esta parte donde tengo el cursor, entonces básicamente estamos viendo que viene detalle noticia y viene lo que es coma separado por una coma el ID de la noticia. Entonces este es el 1 y este es detalle noticia 2. Entonces vamos a decirle ver más, ¿sí? Entonces ver más, ¿qué es lo que va a hacer? Ver más me va a llevar al detalle de la noticia, ¿sí? Me va a enviar como parámetro, por eso dije que iba a ser tipo get, ¿sí? Porque tipo get, estoy usando el protocolo HTTP y estoy pasando el parámetro tipo get a través de este browser.
Entonces aquí lo estoy pasando tipo get, ¿sí? Y básicamente pues me va a abrir el componente. No estamos recibiendo la variable, es decir, ¿cómo vamos a recibir la variable? Lo que vamos a mirar ahora en que tenemos que colocarlo dentro de la parte del componente de detalle noticia. Pero si le damos ver más, ya vemos que está adicionando lo que es el detalle de la noticia, que es el componente, y a la misma vez le estoy enviando un parámetro que en este caso es el ID de la noticia. Ahora bien, vamos a ir al componente de detalle noticia. Ya vemos que lo está recibiendo. Entonces vamos a detalle noticia. Y en detalle de noticia, en la parte de detalle script, tenemos que hacer uso, tenemos que importar lo que es la interfase noticias. ¿Sí? Esto tenemos que importarlo. Entonces voy a importar la interfase que se llama noticias. Y lo mismo puedo declararla antes del constructor con el mismo nombre, lista noticias. Bien. Bien, ya lo tengo acá. Para yo poder recibir el parámetro que se está enviando, tipo get, que lo vimos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es básicamente... Lo que vamos a hacer básicamente es que vamos a hacer uso de un módulo y este módulo se llama el router. Entonces voy a importarlo, ¿sí? Es un módulo de Angular y este se llama el router. Entonces voy a decirle from, voy a decirle @angular/router. Y aquí voy a colocarle el Active Router, ¿sí? Vamos a llamar el Active Router y el Router. Este módulo básicamente es el que me va a permitir traer el valor de ese parámetro que estoy pasando tipo get, que ya lo vimos acá, cuando abrimos. Entonces ya lo vimos que cuando íbamos acá, ¿sí? O entrábamos en algunas opciones de ver más, nos pasaba como parámetro el detalle de la noticia y el 2. Bien, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora ya tenemos este módulo, vamos a usarlo, voy a reiniciarlo dentro del constructor. Entonces voy a decirle que es tipo private y voy a colocar algo que se llame ruta de tipo activate ruta. Bien, ya lo he inicializado. Entonces vamos ya lo he declarado. Ahora lo que voy a hacer es inicializado. Entonces vamos a decirle que ruta, ¿sí? Y vamos a leer los parámetros de ruta. Entonces vamos a decirle, voy a colocarle aquí en el constructor, voy a crear otra variable, ¿sí? Y esta variable va a ser tipo ruta para guardar los parámetros que voy a capturar. Entonces simplemente para capturar los parámetros lo voy a hacer con ruta, pero debo guardarlo en otra variable. Entonces voy a declarar otra variable, qué sé yo, que se llame tipo ID y que sea tipo number. Vamos a mirar aquí y vamos a declararla. Entonces aquí simplemente vamos a decirle this ID, vamos a mirar aquí, quizás nos va a decir, nos va a generar error, y vamos a decirle params. Entonces aquí lo que estamos diciéndole, this.ruta.params va a leer los diferentes parámetros que va a recibir o se van a enviar. Y voy a hacer uso de un subscribe, ¿sí?
donde va a ser un servicio que él va a llamar. El subscribe básicamente es un parámetro que actúa las veces de un observador. Entonces aquí simplemente voy a colocar parámetros o datos para traer todos los datos que estoy pasando a través de tipo get. Entonces voy a recibirlos, ¿sí? Simplemente voy a quitar esto y voy a colocarlo de esta manera para que podamos mirar antes de asignarlo a esta variable ID. Entonces aquí simplemente vamos a encargarnos es de capturar todos los parámetros que se están enviando. Entonces voy a imprimir solamente con un console log para que podamos mirar. Y vamos a imprimir el parámetro, ¿sí? Aquí datos. Vienen como el parámetro que se envían, los parámetros, porque yo puedo enviar más de un parámetro, van a venir de un formato tipo JSON. Entonces aquí simplemente le voy a decir porque esto va a ser tipo JSON. Voy a imprimirlo aquí, el datos, para que podamos mirar cómo viene esta estructura de datos. Entonces ya lo hice. Voy a abrir la versión de desarrollador. Y aquí, entonces simplemente voy a venir acá y voy a abrir la consola. Entonces en la consola, si nosotros vemos, prácticamente aquí estamos viendo el parámetro vemos el parámetro que estamos imprimiendo toda la estructura que estamos recolectando o recogiendo en este tipo datos. Si nosotros solamente quisiéramos imprimir o capturar el valor del ID, simplemente le vamos a colocar que nuestro parámetro se llama ID, ¿sí? Entonces, básicamente lo que él va a hacer es imprimirnos el ID. Así cuando nosotros cambiemos, ¿sí? Y le enviemos a través de tipo get una variable, ¿sí? Aquí tenemos el valor. Lo mismo con el 3, ¿sí? Lo mismo con el 4. No valida que no exista porque para él es un parámetro, ¿sí? Si valida si existe, ya tengo que hacer mis validaciones por programación. Entonces aquí en este caso viene el nombre del componente y viene el parámetro. Si son más de un parámetro, ya luego vamos a ver que esto puede crecer de niveles por el número de parámetros, ¿sí? Entonces luego mostraremos esa parte. Por ahora estamos enviando un solo parámetro. Y lo más curioso es que cuando llamen detalle noticia, ¿sí? Como se ha configurado ya dentro del app Routen de que siempre se va a recibir o se va a enviar un parámetro, por default él marca un error cuando yo le coloco detalle noticia. ¿Por qué? Porque en app Routen yo he configurado que siempre va a venir con esta estructura, detalle noticia /2.id. Si yo quiero que también me abra, ¿sí? Es decir, me abra el componente, con este tengo que quitar esta que no me reciba, es decir, que permita abrir el componente sin tener que pasarle un parámetro, también me lo permite abrir por default. Entonces puedo repetir esto, ¿sí? La configuración del patch. Entonces simplemente lo que voy a hacer, si yo le digo acá, detalle noticia, ¿sí? Él ya no me va a permitir que igual él va a cargar detalle noticia porque ya lo he configurado dentro del app Route. Bien, entonces ahora básicamente, y lo mismo, si adiciono 1, ya vemos que está capturando el valor. Entonces lo que vamos a hacer es dentro de detalle noticias, ya estamos capturando el valor de ID. Entonces vamos a decirle
que ID ya lo declaramos que es tipo numérico, entonces vamos a decirle que lo guarde aquí. Simplemente le estamos diciendo esto. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces ahora vamos a decirle, porque tenemos que buscar la noticia con ID 1, ¿sí? Entonces tenemos nuestro arreglo de objetos, es decir, tenemos lista noticias, pero aquí tenemos todas las noticias y tenemos que decirle que solamente nos muestre la noticia con el ID 1, ¿sí? Como si estuviéramos buscando en una tabla un registro específico que le damos select, asteriscos, from, donde ID sea igual a 1, ¿sí? Ese query famoso que utilizamos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Ya tenemos el ID y vamos a decirle aquí que prácticamente nos cargue la información que necesitamos, pero simplemente el listar noticias, que es un solo objeto. Entonces, miremos acá, lista noticias. Y lista noticias, si nosotros vemos, él tiene un find, ¿sí? Tiene una función que se llama find. ¿Cómo funciona esta función que se llama find dentro de este arreglo? Voy a posicionar el mouse para que podamos mirar un poco la estructura. Entonces, básicamente, yo debo pasarle un dato, ¿sí? O el índice, y lo que voy a hacer es el recorrido, ¿sí? De toda esta parte. Ya nos encontramos acá, vamos a decirle que nos debe retornar cómo podemos hacer para encontrar el elemento específico. Aquí simplemente vamos a decirle que queremos buscar un elemento y que ese elemento o ese objeto, queremos buscar un objeto, ¿sí? Cada elemento es una estructura tipo objeto, y vamos a decirle que lo que queremos buscar, el objeto que queremos buscar es el que tenga el campo con ID, ¿sí? Así cuando decimos select, asterisco, from, noticias, donde el nombre del campo ID, ¿sí? Sería igual, ¿sí? El valor que vamos a buscar. No vamos a decirle 1, ¿sí? Porque es un estático, sino que es de manera dinámica y es el que estamos guardando en this.id. Entonces vamos a decirle esto. ¿Esto qué nos va a retornar? Nos va a retornar, voy a decirle console.log para que podamos mirar el valor de que nos va a retornar cuando busquemos. Entonces de nuevo voy a abrir Firefox. Entonces vemos que le hemos dicho y nos ha arrojado en el console.log todo el contenido que viene en el ID número 1, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora esto lo podemos guardar en un tipo objeto, ¿sí? Voy a decirle noticia y que esta noticia, bueno, valga la redundancia porque, bueno, acá voy a también a llamar la estructura de la interfase noticias. Entonces vamos a crear noticia, tipo noticias, ¿sí? Y vamos a inicializarla. Entonces, al inicializarla vamos a decirle aquí, desde console.log, this.noticia es igual a esto que tenemos acá. Bueno, acá nos está diciendo que básicamente no has asignado por el tipo de noticias. Voy a ir a mirar acá, noticias no se ha inicializado. Bueno, esto es porque no lo he inicializado.
y no está definido. Ok. Voy a inicializarla. Simplemente voy a colocar vamos a mirar si nos deja asignar el tipo noticias por la estructura. Vamos a mirar la estructura que nos arroja. Bueno, aquí ya nos arrojó error, pero la estructura viene de tipo ID, título, pero también esto era lo que nos estaba imprimiendo. Aquí viene texto, imagen. Lo que no me es claro es cómo está imprimiendo esto, entonces voy a hacer algo. Voy simplemente a devolverme y simplemente voy a colocarlo de esta manera. Entonces vuelvo acá y lo que quería mirar, vuelvo acá a la parte de cómo viene la interfase noticias. Entonces viene ID noticia, autor, la fecha y la imagen. Entonces esta es la fecha, no hay problema. Lo que estoy viendo es esta parte que no sé de dónde está cerrando esta llave, por eso es lo que me siembra curiosidad. Entonces voy a colocar acá en detalle noticia. No voy a declarar esto porque me está originando un error por ahora. Y lo que quiero mirar es esto. Ok. Es esto. El texto de la noticia, la imagen, bueno, el ID de categoría, la imagen, o sea, vuelve a repetirme. Entonces voy a decirle acá detalle noticia. Ya lo encontró. Y básicamente vamos a ver, en esta parte ya lo encontró objeto con el ID que se llama 1. Y vamos a mirar, voy a hacer algo. Voy a declarar noticia aquí, pero voy a declarar la noticia como tipo any, cualquier dato, sin importar el tipo, y voy a asignárselo a esto, this.noticia. This.noticia. Ya se lo hemos declarado aquí en el INI. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a llamarlo dentro de la vista. Entonces voy a hacer uso simplemente, y no necesito una directiva, sino que voy llamando a cada uno de los valores, ¿sí? Porque no necesito recorrer. Bueno, si queremos recorrer cada elemento, entonces podemos colocarle un ng for, pero no queremos que se repita algo, ¿sí? Porque solamente va a cargar. Entonces simplemente vamos a colocarle que aquí se va a llamar o se va a cargar el título de la noticia. Entonces simplemente hago el llamado a la variable noticia punto título. Entonces vamos a mirar, aquí ya vemos, vamos a decirle que llame P, que sería la descripción de la noticia, y sería noticia punto texto, que es toda la noticia, y ya los demás datos ya vemos que los va leyendo. Por ejemplo, si es autor, 2 puntos,
simplemente colocamos el llamado y decimos noticia.autor y la fecha. Entonces la fecha, dos puntos, noticia.fecha. Entonces ahí tenemos la fecha, ¿sí? El formato de la fecha, el texto de la noticia. Y si abrimos otra noticia que es tipo 2, ahora bien, para saber la categoría, entonces hacemos lo mismo. Simplemente podemos extraer, en esta noticia, podemos extraer el ID de la categoría. Entonces ya tenemos, vamos a importar categorías, que no lo tenía acá, para conocer el nombre de la categoría. Vamos a decirle acá, interfaces, y vamos a decirle que vamos a hacer uso de categorías. Entonces, categorías y lista categorías. Que creo que así se llamaba. Bueno, lista categorías, vamos a mirar. Creo que no lo exporté. Así es. Debo colocarle el export para que pueda ser leído. Bien, entonces ya lo tengo. Y lo que voy a hacer es simplemente decirle, voy a declarar otra variable que se llame categoría para extraer el nombre y que sea tipo string. Bueno, aquí vamos a inicializarla para que no nos genere error. Y simplemente esto es un objeto, ¿sí? Este es un objeto, este debe ser de tipo noticia. Luego miramos bien en detalle porque si yo podría definir este objeto tipo noticia, debía de reemplazarlo de la manera correcta. Pero pues tuvimos que declararlo tipo N. Bueno, luego miramos esta parte. Lo que queremos hacer entonces ahora es poder capturar la categoría. Entonces ya seleccionamos aquí, ya nos trae todo el objeto de noticia. Entonces vamos a acceder al ID categoría. Entonces en este caso vamos a decirle, vamos a buscar lista categorías y vamos a decir que encuentre. Entonces lo mismo, es un objeto, ¿sí? Podemos declararlo como objeto porque solamente está declarado internamente dentro del find. Y lo mismo, recordemos que la interfase viene ID, título y color. Y entonces vamos a declararlo, entonces vamos a declararlo tipo N de igual para traer todo el objeto de la categoría. Entonces this.categoría es igual lista categorías.find objeto ID y que sea igual, ya no es this.id sino this.noticia. Recordemos cómo se llama. En noticias se llama ID categoría. Entonces sería ID categoría. Voy a cerrar esto y dejarlo aquí. Entonces ID categoría. Entonces una vez que lo tenga, simplemente voy a imprimirlo en consola para que podamos mirar el contenido de categoría. Entonces aquí ya lo tengo. Miramos el contenido. Por ejemplo, tiene la categoría 1 y la categoría 1 corresponde a mundo. Entonces, si yo ya quiero que visualice en la vista la categoría a la que pertenece aquí, ¿sí? Título y decirle aquí de qué categoría es, simplemente llamamos a categoría.título. Entonces, cuando vemos acá me he equivocado. Es categoría. Sí, es categoría.título, pero tengo que colocarle el doble llave. Entonces acá simplemente
Vamos a decirle categoría, título y aquí nos está imprimiendo mundo. Entonces voy a decirle que esté todo esto dentro del H2 para que no haga un salto de línea. Entonces aquí vemos el nombre de la noticia que pertenece a esa categoría. Ahora a esta categoría yo puedo colocarle un spam, ¿sí? Y ese spam yo puedo, recordemos que aquí estamos trayendo también el color, ¿sí? Dentro de esta categoría, recordemos que aquí dentro de la interfase nosotros también adicionamos el color. Entonces nosotros podemos crear una clase, ¿sí? Y podemos hacer uso también aquí de las directivas y es una directiva ngIf. Entonces podemos decirle, por ejemplo, que si es de tipo color azul, ¿sí? Entonces aquí decimos si categoría.color, ¿sí? Es igual a blue, ¿sí? Entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es que él va a generar, digamos, va a aparecer y va a cargar la clase. Entonces yo tengo que esta clase es de la clase azul, ¿sí? Puedo tener una clase con ese estilo, eso lo puedo hacer, ¿sí? Entonces simplemente esto lo que va a hacer acá, vamos a mirar acá. En este caso voy a decirle que si la categoría es de tipo rojo, ¿sí? Voy a decirle esto para que podamos recordar cómo funciona la directiva. Entonces en este caso no va a cargar el nombre de la categoría ni ¿sí? Toda esta etiqueta que corresponde al spam, ¿sí? Eso es lo que no va a hacer. Entonces yo puedo decirle que este se llame rojo y este va a ser de un color y puedo crear varias directivas, ¿sí? Dentro de esta misma, ¿sí? Para que guarde. Entonces todo depende cómo vamos a hacerlo. Hay otra directiva que no la hemos visto y es la directiva class. Esa directiva class básicamente es la que nos permite cargar una clase respectiva, ¿sí? Entonces, en vez de la directiva estructural, que es lo que está acondicionado si la categoría .color es rojo, entonces ahora sí, visualice esa etiqueta, todo lo que hay dentro de la etiqueta spam. Mientras que si yo quito esto y hago uso de esta otra directiva, lo que va a hacer es una directiva de clases, de estilos, y básicamente es lo que me va a decir qué estilo va a cargar con una expresión, ¿sí? Entonces, esta directiva ngClass lo que me va a permitir aquí es decir, por ejemplo, la expresión, voy a validar, voy a decir categoría punto color igual, como habíamos visto, azul, y vamos a decirle que es de la clase azul. Entonces voy a volver a llamarla de este lado. ¿Y qué es lo que va a hacer? Entonces básicamente, aquí creo que tengo otra clase. Sí, voy a borrar esta clase. Entonces simplemente lo que va a hacer es mostrar, pero va a adicionar una clase si se cumple el requisito que va a ser la clase azul. Si no, simplemente no se va a mostrar. Por ejemplo, si es de color rojo, ¿sí? Y vamos a ver que no es de color rojo porque ya venía esta noticia de categoría azul. Entonces aquí vemos que se carga el spam, pero no adiciona la clase, ¿sí? No adiciona la clase a spam, porque no está cumpliendo esta condición.
o esta expresión de que categoría punto color sea igual a rojo. Entonces, en este caso, simplemente podemos hacer uso también de esta otra directiva para poder darle a los estilos y un estilos básicamente restringidos por una condición, ¿sí? Que en este caso es que sea de color rojo y que debe cargar la clase azul, ¿sí? Si fuera el caso. O si fuera rojo, entonces que cargue una clase que se llame rojo. Y la clase que se llame rojo, pues ya hemos visto que eso lo hacemos con estilos. Simplemente declaramos aquí una clase rojo, que lo que va a hacer es poner de color rojo, ¿sí? La letra, ¿sí? En este caso. Entonces, si es azul, voy a decirle que este es azul y esto va a ser azul. Esto es azul y esto va a llamar a una clase que se llame azul. Entonces, simplemente azul y va a llamar a algo que se llame blue, ¿sí? Eso es lo que va a hacer. Y aquí voy a salvar, porque no salvé esto. Y voy a salvar aquí. Perdón, lo había puesto en inglés. Ya recordé. Entonces aquí ya tenemos blue y que sea de color azul. Y de esta manera ya tenemos de manera dinámica. Es decir que yo voy a cambiar acá para que podamos mirar la categoría 2 de deportes. Entonces vamos a entrar a la 2. Vamos a mirar acá en la 2 qué está pasando, que no está viniendo mundo. Entonces voy a abrir acá. Voy a abrir la categoría. Voy a salvar esto. Y vamos a mirar qué pasa con esta categoría 2 que no lo está buscando. Entonces voy a ir acá. Voy a darle consola. Ahí lo está imprimiendo. Y acá parecía que estuviera cargando el 2, el 1. Entonces vamos a mirar que una vez que cargue, voy a hacer esto. Voy a hacer esto. This.id. Bien. En this.id, si vemos cada vez que él carga una nueva página, ¿sí? Sí carga, digamos, el valor de la noticia y carga la noticia, ¿sí? En esta parte que tenemos aquí. Está cargando la noticia, veamos acá. Autor de noticia 2, la fecha y texto de la noticia. Y mundo. Entonces vamos a mirar. Esto creo que lo teníamos en noticias porque no recuerdo. Aquí es cierto. No lo habíamos cambiado. Entonces aquí ya aparece deportes. Y deportes aparece en categorías. Vamos a ver, deportes aparece de color rojo, ¿sí? Entonces, si aparece de color rojo, volvemos a hacer una condicional acá. Voy a ir a la vista. A la vista, aquí. Y en ese caso, entonces, podemos declarar otro ngClass y podemos declarar y decirle que sea rojo y que sea un red. Bien, entonces ahí ya tenemos deportes y con el 1 tenemos azul, ¿sí? Y solamente nos va a cargar una clase.
En este caso, solamente nos va a cargar la clase, vamos a mirar acá, de mundo. La clase de mundo es de categoría azul. Veamos acá. Esta es categoría rojo. Aquí es porque estamos llamando a dos clases al mismo tiempo. Entonces voy a hacer algo acá. Y voy a colocar otra condición. Y voy a colocar esto. Voy a eliminar esto. Eliminar todo esto. Y voy a colocar que siempre y cuando categoría esta parte. Aquí he borrado algo. ¿Sí? Y aquí simplemente es rojo aquí. Entonces simplemente va a ser rojo siempre y cuando se cumpla que es red. Ok. Voy a ir acá. Bueno, acá podemos tener un NG class, pero vamos a hacerla con este NG class de este color azul. Ahí me equivoqué en un error. Sí, no cerré esta. Entonces vamos a colocarle esta que habíamos tenido. Entonces si queremos hacer, entonces simplemente si queremos tener más de una condición dentro de NG class, simplemente estas condiciones las vamos a separar por coma. Entonces aquí simplemente le vamos a decir que cargue el rojo, siempre y cuando la categoría con el color sea igual a red. Entonces, una vez ya tengamos esto, entonces simplemente lo que voy a tener, creo que me faltó cerrar algo. A ver, creo que no. Entonces vamos a salvar. Sí, creo que tuve un error de sintaxis. Sí, aquí. Tuve un error de sintaxis. Voy a mirar acá. Ah, ya. En rojo. Igual. No es asignación, sino es una validación. Entonces aquí tengo la categoría 1 que viene de color azul. Y puedo decirle categoría 2 y ya viene de color rojo. Entonces aquí ya tenemos el inicio y cuando le damos ver más simplemente nos va a abrir la noticia. ¿Sí? Ver más nos va a abrir la noticia y aquí ya tenemos cómo capturar los parámetros. Recuerden que para capturar los parámetros tenemos que hacer uso de una librería que se llama el router, el Active Router, ¿sí? El router y la clase Active Router para poder capturar los parámetros que estoy pasando tipo get.